Buenas, estamos en la Tecnicatura Universitaria en Gestión de la Economía Social, Solidaria, Circular y Asociativismo. Nos encontramos en el módulo de Desarrollo Local, Planeamiento Estratégico y Políticas Públicas. Quien les habla, su profesora Ramírez Liliana, y el día de hoy les traía para que repasemos y recordemos, ¿sí?, que debemos ingresar. Este es el link en donde nosotros debemos ingresar para poder entrar a la página de la institución. De esa manera podemos acceder de forma rápida. Recuerden que con nuestro DNI seguramente lo podemos hacer. Y a continuación nos va a aparecer de esta manera para acceder a nuestra plataforma. Para realizar la asistencia, ¿sí?, ya saben que lo encontrarán de esta manera y ahí ustedes podrán realizar la asistencia del día que corresponda. Eso era forma de repaso, porque sé que algunos estudiantes se están familiarizando con la plataforma de la universidad. Seguimos, entonces damos continuación a nuestra unidad número 1, ¿sí? Y les quería comentar seguramente algunas definiciones sobre espacio geográfico, ¿sí?, que están clasificados en varios tipos, dependiendo del criterio que nosotros utilicemos según el análisis que realicemos. Entonces ahora les voy a contar más o menos las definiciones generales y luego vamos a ingresar a nuestras definiciones para la materia. Entonces, espacio físico natural es un tipo de espacio geográfico que se refiere a la superficie terrestre. Puede estar en estado natural, sin intervención directa, es decir, prístino, o también en el mismo incluye, por ejemplo, dependiendo del lugar donde nos encontremos, puede estar caracterizado por montañas, ríos, océanos, clima, suelo, flora y fauna. Ahora, si analizamos el espacio humano antropizado, ¿sí?, este tipo de espacio geográfico se caracteriza por la presencia de nosotros, los seres humanos. ¿Y en dónde lo vamos a identificar? En ciudades, pueblos. Nos vamos a dar cuenta por medio de su infraestructura, su carretera, edificios, granjas, etc. ¿Y eso qué nos está mostrando? Nos está contando la interacción entre la sociedad y el espacio físico. También podemos encontrar espacio rural, que se refiere a un área menos densamente poblada, donde seguramente la actividad principal está vinculada a la agricultura, la ganadería, o la pesca, ¿sí? Y generalmente está asociado a paisajes naturales menos transformados que lo que podemos observar en una ciudad, ¿sí? Luego un espacio urbano es totalmente opuesto al espacio rural, ¿sí? Este tipo de espacio geográfico se refiere a áreas densamente pobladas, donde predomina las actividades no agrícolas como el comercio, la industria, la administración y los servicios. Las ciudades son el ejemplo de lo que sería un espacio urbano. Y después tenemos el espacio fronterizo, que es un tipo de espacio geográfico que se refiere a áreas que se encuentran en los límites entre dos o más regiones, países o culturas. Pueden tener características específicas debido a la posición estratégica y a menudo muestran una mezcla de influencias culturales y sociales. Continuamos con los espacios marítimos, que se refieren a las zonas de los océanos y los mares. Ahí pueden estar incluidas las aguas territoriales o zonas económicas exclusivas de los países, como también áreas internacionales. Estos espacios tienen una importancia que está vinculada con el comercio, la pesca, navegación y la biodiversidad humana. Bien, en función de las definiciones que estuvimos viendo hace unos segundos, ¿sí?, los tipos de espacio geográfico, como ustedes verán, no existe una tipología específica de espacio geográfico, o sea que estos pueden ser tantos tipos como características tengan. Es decir, nosotros hemos visto unas características recientemente y eso pueden generar millones de características distintas, ¿sí? Y que, como les comentaba,
suele distinguirse en base al grado de la participación humana entre la formación de un espacio determinado entre. Nosotros, en este caso, se lo vamos a dividir de dos maneras, ¿sí? Los espacios geográficos intervenidos, y vamos a tomar aquello en lo que la actividad humana, cualquiera sea, ¿sí? Pero que da como resultado indispensable la construcción de un espacio geográfico, como es el caso de las ciudades, ¿sí? Y la otra rama que vamos a estudiar nosotros es el espacio geográfico no intervenido. ¿Y cuáles son esos espacios? Bien, son aquellos que resultan ajenos a la constitución, a las actividades de la humanidad, como puede ser un desierto, por ejemplo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá nosotros estamos viendo una característica del espacio geográfico, ¿sí? Que tenemos dentro de una ciudad eh, actual, moderna, como ustedes están observando, tenemos vestigios de lo que sucedió históricamente en esta región, ¿sí? ¿Por qué nos damos cuenta? Porque se sigue conservando históricamente algunos edificios que son emblemáticos, que nos identifican como cultura, como ciudadanos que pertenecemos a esa región. Por ejemplo, si yo viviría en Roma o en Italia, seguramente me sentiría muy identificada con esta imagen, ¿sí? Entonces, el espacio geográfico abarca dos perspectivas fundamentales. La perspectiva locacional, ¿sí? Que esa se refiere a la locación, es decir, la ubicación geográfica, ¿sí? Y después tenemos la perspectiva ecológica que se refiere a los seres que lo habitan, ¿sí? Entonces, cada una se considera como un sistema en funcionamiento en el espacio, permitiendo así tres formas distintas de estudio. Puede ser el análisis espacial, el análisis paisajístico y el análisis ecológico-ambiental. Por otro lado, el espacio geográfico es acumulativo, ¿sí? O sea que contiene en sí huellas de su propia historia, como veíamos la imagen reciente, ¿sí? Que puede rastrearse porque es de modo similar o cómo hacen los biólogos, ¿sí? Cuando están analizando el proceso evolutivo. Exactamente, por ejemplo, el proceso evolutivo dentro de los biólogos es, imaginemos que encuentran un hueso, ¿sí? Que le hacen estudios y luego van analizando el proceso evolutivo, es decir, en función de las características que logran determinar, pueden acercarlo a una especie que se conoce en la actualidad o que nosotros los seres humanos lo vivimos en este momento histórico en el cual nosotros estamos en el planeta Tierra. Bueno, exactamente pasa lo mismo con los espacios geográficos, ¿sí? También es acumulativo, ¿sí? Porque ellos también dejan rastro de las sociedades anteriores, ¿sí? Que modificaron el espacio geográfico y lo hacen singular, tanto como la dinámica de las sociedades vigentes, ¿sí? Entonces, la imagen que hemos visto recientemente es para que ustedes vayan viendo y analizando el espacio geográfico dentro de nuestra ciudad, qué es lo que observan, cuáles son esas huellas que podemos encontrar de la historia, ¿sí? También existe posibilidad de elementos de distintos tiempos históricos que se superponen en nuestro espacio geográfico, digamos elementos, por ejemplo, medievales, modernos, puede ser industrial o postindustrial. Y este concepto está siendo transformado por la dinámica de la sociedad, de la información del siglo XXI, para dar pie a nuevas formas de territorialidad como la digital. Entonces, dentro de los componentes del espacio geográfico, al espacio geográfico se le atribuyen algunas características que son importantes. Por ejemplo, naturales son aquellos que no dependen de la intromisión de los seres humanos, sino que responden a la naturaleza
como hablamos de montaña, valle, lagos, mares, esos son los ejemplos que están vinculados a un espacio geográfico, pero con componente natural, ¿sí? Si estamos analizando los componentes sociales, estos son en donde podemos ver las actividades humanas y cómo es la dinámica de la creación de esta comunidad y cómo a lo mejor pueden estar interrelacionadas con actividades religiosas, nacionales, del Estado, ¿sí? Entonces nosotros lo que tenemos que analizar cuando estamos analizando el aspecto social, sobre todo, es la actividad que realiza la comunidad, ¿sí? En función de qué actividades, ¿sí? Entonces, de esa manera nosotros vamos a poder identificarlo. También pueden ser políticos, aquellos que derivan del modo en el que el poder se organiza en la sociedad humana, es decir, que responden a pactos, acuerdos, imposiciones históricas, como puede ser la delimitación de las naciones del planeta, las organizaciones sociopolíticas del territorio, ¿sí? También podemos realizar otro análisis teniendo en cuenta los factores que estábamos analizando. Vendríamos a analizar la parte económica y estos cuáles son. Son fruto de numerosas dinámicas de producción, de consumo que la comunidad o la humanidad lleva a cabo para satisfacer sus propias necesidades, como pueden ser los flujos de capital, los flujos de capitales, las clases sociales. Entonces acá nosotros, ¿qué es lo que vamos a analizar y qué es lo que vamos a observar? Vamos a observar dentro de la parte económica, ¿sí? ¿Cuál es la producción que se está realizando en esa región? Y seguramente cuál es el consumo que está demandando las personas que viven en esa región. Por ejemplo, seguramente los lugares en donde se encuentra la papa andina como producción, seguramente que el consumo dentro de las regiones que se encuentran dentro de esta actividad la podremos observar, por ejemplo, en aspectos gastronómicos, ¿cierto? Y, por ejemplo, otros alimentos que no pertenecen a nuestra región sería como una rareza, ¿sí? Y entonces, ¿dónde la observaríamos? También en la gastronomía, pero obviamente que lo vamos a observar con menor frecuencia, o a lo mejor estos platos que son un poco exóticos, ¿sí? Lo vamos a encontrar con un mayor valor, debido a que tienen estos ingredientes específicos que vienen de otra región. Entonces, de esa manera también yo puedo analizar la producción y el consumo que se está observando. Otra manera que puedo analizar el consumo, por ejemplo, si tengo que realizar algún tipo de estudio, pueden ser en los mercados, ¿sí? En donde la gente generalmente o todos vamos a comprar nuestros alimentos para poder realizar alguna actividad gastronómica en nuestros hogares, ¿sí? Entonces ahí vamos a observar quizás en algún porcentaje seguramente que son productos de la región. También vamos a encontrar productos de otra región, pero eso ya estaría en función del estudio que yo esté realizando y la manera que yo esté haciendo mi investigación. También tenemos que tener en cuenta la parte cultural, ¿sí? Que es aquella que proviene del modo particular, de cómo ve el mundo una comunidad humana. Preserva a lo largo de las generaciones cómo son sus tradiciones locales, el idioma, la gastronomía. Entonces, de esta manera, yo puedo empezar a estudiar cómo es el mundo de esta comunidad, ¿sí? Analizando quizás a lo mejor por medio de las tradiciones locales, también prestar mucha atención en el idioma, cómo es la manera que se utilizan ciertas palabras y también, como les decía, un factor importante que por ahí puede denotar estas características culturales, económicas y sociales están vinculadas a la gastronomía. Y les traje un video para que analicemos y reflexionemos.
Entonces, ese video, por favor, analícenlo, que nosotros lo vamos a trabajar en nuestra próxima clase. ¿Sí? Seguiremos desarrollando nuestra unidad número 1 para luego ingresar a la siguiente unidad. Espero que esta clase haya sido clara y si no, los escucho, mejor dicho, los leo en la clase de consulta. Bien, muchas gracias.